Nacional de Minería, Petróleo y Energía y miembro del comité organizador del 14º Simposio del Oro, la Plata y el Cobre. Adelante, Magali. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Este es el primero de una serie de eventos que conforman lo que llamamos Camino al 14 Simposio Internacional del Oro, Plata y Cobre. El simposium es un evento que nació en 1974 como Simposium del Oro, con el propósito de mostrar las oportunidades que la actividad minera en el Perú proveía, especialmente con una visión de ser destino de inversiones para el mundo. Hoy, y teniendo en cuenta el contexto, queremos mostrar, especialmente en el frente interno, que esta actividad nos permitirá recuperar mucho de lo perdido por la crisis económica actual. En este sentido, hasta mayo del 2022 llevaremos a cabo una serie de eventos que nos permitirán dar a conocer más información sobre el rol de la minería en la región y ahondar sobre las diferentes temáticas que se dan en el sector. En esta oportunidad nos hemos reunido para conocer el nuevo informe del Instituto Peruano de Economía, denominado Contribución de la Minería a la Economía Nacional, elaborado a solicitud de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, mostrando cuál es el aporte actual a la economía, pero también cuál sería la potencial contribución si salieran adelante una serie de proyectos del sector. Escucharemos primero a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, quien expondrá los hallazgos de esta investigación, que ya se encuentra colgada en nuestra página web, y luego se unirá a un panel de discusión con expertos. Antes de darle la palabra a Diego, quiero comentarles que pueden colocar sus preguntas en el chat box para que se tengan en cuenta en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Magali, por tus palabras. A continuación, entonces, presentamos a Diego Macera, gerente general del IPE, para que nos presente el estudio Contribución de la Minería a la Economía Nacional. Adelante, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a Magali también por la presentación y a la Sociedad de Minas en general por la oportunidad de trabajar en este estudio. También, por supuesto, a Pablo, a Carmen y a todo su equipo. Nosotros en el IPE hemos elaborado ese estudio que ya está publicado con la idea de dar un estimado, no solamente, y esto como decía Magali, no solamente respecto de cuál es el aporte actual de la minería a la economía nacional, sino también de tener un estimado, si quiere grueso y con algunos supuestos detrás, por supuesto, como cualquier estimado, de qué cosa podríamos esperar si pudiéramos sacar los proyectos que tenemos hoy en cartera en términos de empleo, de tributos y de contribución al producto, aplicando además los multiplicadores que tiene la minería, tal y como los trabajamos con la tabla insumo-producto. No, en ese sentido, la estructura de la presentación es más o menos la que sigue. O sea, tenemos unos cuantos minutos para hablar sobre contribución actual de la minería en estos frentes, ¿no? Básicamente producción, tributos y empleo. Luego vamos a hablar sobre los potenciales nuevos proyectos, ¿no? Estos los vamos a dividir en dos grupos. De ahí vamos a hablar sobre los encadenamientos mineros, también en estos ejes, ¿no? Producción, tributos y empleo. Y al final vamos a aplicar estos encadenamientos a los proyectos mineros que vimos previamente. Este es un trabajo un poco extenso, ¿no? Que ya está colgado, que voy a hacer mi mejor esfuerzo para resumir en los 20, 25 minutos. ¿Okay? Entonces, con eso me permito empezar la presentación. ¿Se ve bien, asumo? Voy a poner una nueva presentación. Listo. Ok. Entonces, empezamos. Lo primero, de nuevo, es el panorama general de la industria minera tal y como estamos ahora. En realidad, el Perú tiene la bendición de ser un país polimetálico, ¿no? Tenemos posiciones sumamente buenas en ranking de producción global, y esto lo sabemos de sobra, ¿no? En cobre, en plata
segundos en el mundo, ¿no? Puestos muy buenos en el mundo también en plomo, estaño, molibdeno, y a nivel de Latinoamérica, en los minerales que tenemos aquí, también rankeamos entre el primer y segundo lugar. Esto de nuevo es especialmente positivo porque si bien el cobre, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene un peso fuerte en nuestra balanza de exportaciones, en nuestra producción minera, esta condición de ser un país polimetálico nos permite de repente balancear un poquito mejor algunos riesgos de precios que se podrían suscitar en la coyuntura externa. Y este es un potencial que yo creo, y con eso vamos a hacerlo más claro más adelante, todavía estamos, ojalá, en el inicio de ver el potencial total de la producción minera nacional. Ahora, hemos visto ya un buen pantallazo con el inicio de algunos grandes proyectos y su contribución al crecimiento en puntos porcentuales del producto, ¿no? Principalmente lo que vemos acá es el impacto de la entrada de proyectos como Bambas, ¿no? De Cerro Verde hacia el 2016, ¿no? Que en total, durante un año, pues en particular, te terminan aportando casi 2 puntos porcentuales del PBI total en un año que crecimos casi 4%. ¿no? Entonces, esta contribución, ¿no? De 2 puntos porcentuales, o casi 2 puntos porcentuales por la entrada de dos proyectos grandes, creo que nos pone una idea de órdenes de magnitud de qué tan importante puede ser la entrada de un gran megaproyecto como contribución al PBI nacional, y cuál debe ser entonces la prioridad que tenemos que con la que tenemos que empezar a pensarlos. ¿No? De nuevo, en un año que crecimos 4%, esto fue la mitad del crecimiento a partir de la puesta en marcha de estas megaoperaciones. En términos de empleo, la minería hoy genera cerca de 200,000 empleos directos, ¿no? Una parte con empresas contratistas. Y esto, por supuesto, lo vamos a matizar con los multiplicadores que vamos a ver más adelante, pero creo que conviene tener por lo menos una idea de cómo vienen la contribución minera en términos de empleo directo. Y además aquí también vale la pena, creo, resaltar que el salario promedio del sector minero está significativamente por encima del salario promedio nacional, ¿no? Este es un sector, además, que es típicamente mucho más formal que los sectores promedio de la economía, ¿no? Estamos hablando en muchos casos, en la gran mayoría de casos, de empleos bien remunerados, de buena calidad. No es un secreto, ¿no? Que con este potencial y con estas cifras, pues la estructura de nuestras exportaciones esté fuertemente vinculada a la producción minera, ¿no? En un promedio de los últimos 10 años, estamos hablando de casi el 60% de la canasta exportadora vinculada a minería, ¿no? Y dentro de esto, la estructura promedio de las exportaciones está de nuevo vinculada fuertemente al cobre, ¿no? Y con un tercio de la canasta, esto de nuevo promedio de los últimos 10 años, con un tercio de la canasta de oro. Como vamos a ver más adelante, y por la trayectoria de los últimos años y de los proyectos que están en desarrollo, es más posible que tengamos acá una predominancia del cobre entrando a esta nueva década. Aparte de la crítica, ha sido que estos vaivenes y este crecimiento fuerte del sector está basado básicamente en precios, y eso no es del todo cierto. O sea, los precios en realidad fluctúan, ¿no? Como fluctúan los precios de cualquier commodity, y ciertamente en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto un fuerte impulso precio del cobre, por ejemplo, pero bueno, quizás más importante aún es ver que la producción, el volumen, ha crecido de manera consistente también, conforme nuevos proyectos han estado entrando en operaciones. Por supuesto, vimos los grandes en 2016, ¿no? Bambas y la ampliación de Cerro Verde, pero hacia adelante hemos tenido también nuevos proyectos y otros que están entrando ya, ¿no? Vamos a tener ahora Mina Justa, vamos a tener ampliación de Toromocho, esperemos tener Tía María relativamente pronto. Entonces vamos a tener una serie de proyectos entrando también, y esto abona
a la narrativa que tiene este gráfico de que no es solamente una evolución de precios, es también un incremento en el volumen producido de los últimos años. Como consecuencia de ello, lógicamente hemos tenido mejoras también en la recaudación, sobre todo cuando vemos la recaudación a cargas fiscales específicas, ¿no? De gravámenes, el IEM, las regalías, ¿no? Y estamos hablando de una actividad que, de nuevo, en los últimos promedios, a ver, si la minería pesa más o menos 9% del PBI promedio en los últimos años, su contribución al impuesto a la renta de tercera está más cercano a los 17-18%. Eso debería darnos una idea de qué tan productiva es la actividad, ¿no? qué tan formal también es. Y eso es descontando, eso es no tomando en cuenta los otros aportes tributarios, fiscales que se pueden calcular a partir de la recaudación por cargas específicas. En el medio de un debate electoral, a veces cargado, creo que estos son cifras que de verdad vale la pena poner sobre la mesa y discutirlas de manera lo más objetiva y plana posible. Ok, entonces ese es el aspecto de lo que ya teníamos. Lo que hemos logrado, ¿no? En términos de nuevo empleo, producto y recaudación. Vamos a ir hacia adelante y vamos a hablar de potencial de la actividad minera, y para eso en el trabajo del IPE hemos dividido esto en dos grupos. Digamos, grupo 1 con proyectos que tienen una fecha de inicio cierta según MINEM. Aquí estamos hablando de una cartera de 16.000 millones de dólares, y vale la pena notar que esta es una cartera que está además distribuida a lo largo del Perú, no es algo que esté necesariamente concentrado únicamente en un departamento, lo cual te habla de un potencial grande en diferentes espacios geográficos del país. Ahora, la naturaleza de este ejercicio está en estimar, con un educated guess, estimar lo mejor que se puede, cuál es este potencial después de la puesta en marcha de los proyectos que están hoy en la cartera del MINEM, ¿no? Aquí hemos usado de nuevo la data oficial. En el segundo grupo tenemos proyectos que no tienen una fecha de inicio certera, ¿no? Estamos hablando de un total de 37.000, poco más de 37.000 millones de dólares. Entonces, a lo largo de esta presentación es bueno tener en cuenta estos dos grupos, ¿no? Fecha certera en la que vamos a, según el MINEM, en la que vamos a asumir una puesta en marcha, digamos, de acá al 2025, y luego un segundo grupo un poco más grande, esos 37.000 millones de dólares, que no tiene todavía una fecha cierta de arranque. Ahora, para efectos de la comparación, vamos a asumir que este segundo grupo va a empezar hacia, ponle 10 años, ¿no? Ponle hacia el 2030. Ahora, y acá empieza lo divertido. ¿Cuánto van entonces a aportar estos proyectos en las diferentes figuras que estuvimos conversando, ¿no? En PBI, en empleo? Y para eso había que tomar algunos diferentes supuestos. Quizá uno de los importantes, por supuesto, ¿cuál es el precio? Ahí el precio, estamos tomando un precio promedio de los últimos años. Por estas cifras, por supuesto, serían mucho mayores si tomamos los precios actuales, pero vamos a ser un poco más conservadores y vamos a tomar el precio promedio de los últimos años. Y con eso calcular cuál es el valor promedio de la producción anual. Eso está en millones de soles, tanto del grupo 1 como del grupo 2 de los proyectos que discutimos. Entonces, si tomamos como marco de referencia la producción del periodo anual, de nuevo promedio anual, del periodo 2010-2019, ¿no? Los últimos 10 años hasta precrisis, estamos con unos 74.000 millones de soles en producción, con una cartera, ¿no? Casi la mitad concentrada en cobre, un 45% y 33% concentrado en oro, que era, digamos, muy en línea con lo que vimos en el gráfico anterior de las exportaciones. Ahora agarremos grupo 1.
Grupo 1, de nuevo, los proyectos que estamos asumiendo que tienen una fecha certera y que estamos asumiendo que entran en marcha, digamos, hacia el 2025. Aquí tenemos una producción promedio anual de 35.000 millones de soles, ¿no? Más o menos la mitad de lo que producimos, de lo que produjimos en promedio la década pasada. Y con el Grupo 2 tenemos una producción adicional de más o menos equivalente al promedio anual de la década pasada, de 75.000, 76.000 millones de soles, ¿no? Ese monto está fuertemente concentrado además en cartera de cobre. No sabemos cuánto dura el ciclo actual, pero con precios más altos esto sería significativamente mejor aún. Entonces, para resumir y darnos una idea rápida, estos son cifras sumamente importantes de incremento de producción y usando los proyectos que ya tenemos en la cartera oficial. Para estimar algunos de los cálculos que tenemos hacia adelante, obviamente hemos tenido que asumir una estructura de costos, ¿no? Aquí hemos visto los estados financieros de las empresas, hemos tratado de diferenciar por tipo de operación, ¿no? Tajo abierto, tipo de mineral, subterránea, polimetálica, y hemos tratado de estimar acá los ingresos fiscales, ¿no? Usando también algunos de la metodología que usamos en un reporte anterior sobre tributación minera, pero ahora aplicado a los nuevos proyectos, ¿no? Lo que nos sale de nuevo son aportes, estos son acumulados a 10 años. La diferencia es con el gráfico anterior en términos de unidades, es que el gráfico anterior era promedio anual, este de acá es acumulado a 10 años. Para el Grupo 1, que decíamos puesta en marcha a partir de 2025, tenemos un acumulado de 42.000 millones de soles durante este periodo de 10 años. Para el Grupo 2, algo más cercano a los 100.000 millones de soles. De nuevo, esto todavía es sin utilizar los multiplicadores, que vamos a pasar a describir ahorita brevemente. Muy rápido, cuando hablamos generalmente del impacto de la minería, nos estamos refiriendo generalmente al impacto directo, ¿ya? Al valor de la producción minera, ¿no? Que es mucho de lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Pero en realidad, si queremos tomar un acercamiento, una perspectiva un poco más integral, tenemos que analizar también el impacto indirecto, ¿no? En proveedores, en cadena de valor, y el impacto inducido, ¿no? Típicamente por consumo de los trabajadores y la reinvención de las empresas, ¿no? Este efecto total te da un mejor acercamiento de cuál podría ser el verdadero impacto de una puesta en marcha de un nuevo proyecto minero, y qué es lo que vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, tenemos el efecto primero, acá tratando de identificar multiplicador en el producto. Lo que decíamos es que básicamente tienes una descomposición en salarios de los trabajadores, ¿no? Que, ¿no? reciben sus ingresos y luego lo usan para comprar cualquier otro producto, ¿no? Eso es un efecto inducido sobre la actividad económica. Y luego tienes, por supuesto, la reinversión de las empresas mineras. Ahora, tomando en cuenta estos diferentes componentes, terminamos con un efecto de multiplicador sobre el valor agregado bruto de 1.400 soles. Es decir, si tenemos 1.000 soles de exportaciones, esto va a generar aproximadamente 1.464, según los cálculos, en Producto Bruto Interno. ¿No? Esto descomponiéndolo entre incremento de producción, consumo nacional, inversión nacional. Y acá algo interesante que se identifica en este trabajo a comparación de la metodología de tabla insumo producto 2007 y 2012, es que hoy lo que vemos es que estos encadenamientos en realidad se han profundizado, ¿no? Lo que sugiere una mayor integración de la minería con el resto de la economía, ¿no? Y esto es sumamente interesante, y de repente materia de investigaciones posteriores.
¿no? que tiene que ver ya con cómo se desarrollan las otras industrias alrededor de la operación minera. Nos recordemos además que esto es básicamente producción, ¿no? Efecto de producción, no estamos hablando de fases de construcción donde hay otros efectos distintos, ¿no? Que es lo que, pues, de repente lo podemos ver un poquito más claro acá, ¿no? Este es el efecto en el valor agregado bruto por sectores de la operación minera. ¿No? Hay uno de estos interesantes, construcción, ¿no? Siendo uno de los sectores más impactados, pero no es, de nuevo, esto no es ni siquiera en la fase de construcción propiamente de la minería, sino en la fase de operación. Para esta fase de operación necesito, se lee el cuadro, ¿no? Necesito construcción, necesito transporte, ¿no? Servicios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene el impacto total sobre el producto, no es solamente el impacto de la actividad minera, ni siquiera principalmente. Ahora, esto en términos de PBI, si quieren, en términos de empleo, utilizando la metodología de nuevo de la tabla insumo-producto para el 2017, que es la más actual que tenemos disponible, lo que encontramos es que los efectos, contando entre efectos indirectos, efectos inducidos, consumo, inversión, por cada empleo directamente generado en el sector minero, se generan 8 empleos adicionales en sectores distintos, ¿no? Transporte terrestre, cultivos, manufactura, construcción, obviamente, ¿no? Y esto no es una cifra un poco más alta que la que teníamos antes, por lo que mencionaba previamente, ¿no? Que es esta mayor compenetración del sector minero con el resto de la actividad económica, ¿no? Es esperable, además, ¿no? que conforme el sector minero gane en mayor escala, este número incluso pueda seguir creciendo. Decía, la embajadora de Australia contaba hace un tiempo que si en Australia el PBI minero era de, voy a decir, 8%, los sectores encadenados a la industria minera eran otro 8% adicional. Entonces, esto es más o menos los efectos que queremos estar viendo en la industria minera local también. Tenemos una estimación de multiplicadores de los ingresos fiscales, ¿no? Porque obviamente tenemos un movimiento económico más fuerte a partir de la minería, a partir de la tabla del 2017, ¿no? Eso va a incidir también en los recursos y los tributos que pagan otros sectores económicos. Entonces, para eso hemos tenido una aproximación con la tabla insumo-producto y otra con la tasa efectiva del impuesto por categoría. Hemos tratado de separar la metodología, obviamente, por tipo de tributo. Un poquito más de detalle pueden encontrarlo en el documento. Estoy tratando acá de resumir como puedo el trabajo. Y lo que tenemos acá es que por cada 1.000 soles de exportaciones mineras generamos más o menos 240, un poquito más de ingresos fiscales. Este número sí está un poco por debajo del que obtuvimos con la misma metodología aplicada a la tabla de insumo producto anterior, la del 2012, ¿no? Principalmente por los mayores gastos declarados en la depreciación de los grandes proyectos que mencionamos. Igual esto tiene una fecha, ¿no?, relativamente pronta de término, y a partir de entonces esperamos ver no solamente convergencia, sino incremento. Y ahora vamos a tratar de entonces juntar las dos partes que hemos visto en esta presentación ahora. O sea, hay una parte, la primera parte que vimos cuál es el potencial de la cartera en términos directos, luego vimos multiplicadores. Ahora vamos a tratar de cerrar el círculo y ver cómo hago si aplico los multiplicadores a la cartera que expusimos previamente, ¿no? De nuevo, tratando de entender esto como grupo 1, grupo 2, y viéndolo como el potencial de lo que podríamos generar si esto si esto entra efectivamente en operación. Entonces, estos son los efectos de los nuevos proyectos mineros en términos, en tres áreas clave, ¿no? PBI, exportaciones y empleo, ¿no? Sumando el total de los grupos 1 y 2, aquí tenemos un efecto anual de más o menos 162.000
millones de soles. Es un equivalente a 25% de incremento sobre el PBI que teníamos al 2017. En exportaciones estamos hablando de 2/3 de incremento, y en puestos de trabajo estamos hablando de nuevo, aplicando los multiplicadores, 2 millones, un poco más de 2 millones de puestos de trabajo adicionales, sumando los empleos directos, indirectos, inducidos de los dos grupos de proyectos mineros. Hoy, de nuevo, a materia, a referencia, estábamos como mencionábamos, estábamos a 200.000 puestos de trabajo en el sector directos, y a eso habría que multiplicarlo por 8 para los multiplicadores del efecto del ingreso total. Entonces estamos comparando algo de repente más cercano al 1,5 millones con un adicional de 2 millones a partir de la nueva producción de puestos de trabajo con estos nuevos proyectos. Si vemos ahora el efecto de estos mismos proyectos, pero desde otra óptica, desde los ingresos fiscales, lo que tenemos son una diferencia entre los ingresos directamente recaudados por renta minera, ¿no? O sea, básicamente impuesto a la renta y regalías, IEM y GEM, y luego los ingresos por los encadenamientos productivos, ¿no? Y acá ya tenemos que sumar IGB y ISC de diferentes actividades económicas. En total, tenemos esto lo hemos acumulado a 10 años, ¿no? Los tributarios estamos tratando de acumularlos a 10 años, ¿no? Pero estamos hablando de ingresos fiscales superiores al 50% del presupuesto público del 2020 durante estos 10 años. Ya para ir terminando y dejar paso a los comentarios, nosotros pensamos que desde el IPE, que este ciclo, y como decía al inicio, este ciclo de producción minera, ojalá esté todavía en una fase inicial. Hay muchísimo que ganar, no solamente por el impacto directo de los nuevos proyectos, que ya vimos la dimensión que tienen, sino porque a partir de los multiplicadores que hemos encontrado en la actividad minera actual, el potencial de empleo, de tributos, de expansión, y quizá hay un poquito, y más interesante aún, de encadenamientos con otras actividades, es sumamente significativo. ¿No? Este es el camino que estamos transitando, ¿no? Este es el camino que tenemos que aprovechar, y esta curva de producción minera es la que esperamos que pueda, ojalá, explotar en los siguientes 5 o 10 años. ¿No? Lo que tenemos, el upside que tenemos por delante es enorme para la industria minera y para el resto del país. Con eso culmino la presentación, y muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Quedo atento a las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Vamos a pasar a continuación con el panel de discusión, y para eso damos la bienvenida a la moderadora de este panel, Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21 y experimentada periodista. Adelante, Cecilia. Hola, buenos días a todos. Y gracias y felicitaciones a Diego por esta compilación estupenda. Nos ha presentado el presente y también el futuro de la minería, de nuestra minería. Y la verdad es que, a pesar de que tengo que acceder a estas cifras casi de manera constante por el trabajo que hago, uno no termina de impresionarse gratamente cuando las escucha de manera ratificada. Yo propondría realmente que esta exposición se pudiera repetir, Diego, me vas a perdonar, pero repetir para los candidatos al Congreso de la República de todos los partidos. Qué importante sería que quienes pretenden legislar y entender el Perú orgánicamente y programáticamente, pues tuvieran el conocimiento de lo que este sector aporta y de lo que significaría apoyarlo e implementarlo. Realmente el presente de la minería formal, claramente, es empleabilidad, renta, regalías, pero cómo no, también genera trabajo para muchísimas personas de manera indirecta.
Y eso que tú nos has contado hoy, que tiene que ver con el consumo, que se incrementa con el consumo interno, que podría, por ejemplo, rehabilitar el turismo que en este momento está tan golpeado a partir de la pandemia, el impacto en la construcción con el déficit en infraestructura que nuestro país presenta, en fin, una serie de razones para empezar a conversar de la minería más allá del prejuicio político y de la ideología y también de los intereses, ¿no? Pero lo que has propuesto, lo que has diseñado, más bien escrito, esa es la palabra, sobre el futuro, es muy alentador. Has hablado de una primera cartera que podrían significar 16.000 millones de dólares a lo largo de todo el Perú, ¿no? Con fecha certera. Y luego has dicho que hay unos 37.000 millones de dólares más en cartera con una fecha todavía no, sin fecha, no hay fecha de arranque para eso. Pero que todo eso generaría una empleabilidad de 2 millones de puestos de trabajo. Es que yo siento que cuando te he escuchado, he sentido que le has puesto como zapatillas al tema de la minería, lo has vuelto más ágil, ¿no? Y le has dado unos trazos de humanidad que debe tener este discurso siempre. Yo creo que serviría de mucho que este tipo de foros, con este tipo de cifras, con este tipo de data, pudiera estar más al acceso de la opinión pública. Los periodistas hacemos lo que podemos, pero no se puede reiterar constantemente la minería en cifras. Sin embargo, creo que debiéramos hacer un esfuerzo, no solo los periodistas, también la Sociedad Nacional de Minería y también los intelectuales y también la academia. Tenemos en el panel al rector de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, te tenemos a ti. Debiéramos hacer mucho énfasis e hincapié en la necesidad de que no solamente los candidatos pudieran conocer estas cifras y estas posibilidades, las posibilidades que la minería ofrece, sino también los escolares de secundaria y los alumnos de primeros años de universidad. Estamos hablando de futuro, y el futuro uno tiene que tenerlo próximo, tiene que poderlo visualizar. Y yo felicito este esfuerzo y realmente recomiendo que pudiéramos poner el énfasis en propalarlo, en publicitarlo más. Y ahora sí, voy a pasar al panel, porque yo ya me excedí con el tiempo que tenía para mi comentario, para presentar a Epifanio Vaca, coordinador ejecutivo de la ONG Propuesta Ciudadana. Epifanio, pues, es un reconocido profesional con una amplia experiencia en investigación y docencia en temas de economía y desarrollo regional, descentralización y gestión pública descentralizada, en transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, y es un experto en monitoreo a la generación, distribución y uso de la renta de las industrias extractivas. Pues, claramente nos referimos a la minería, el gas, el petróleo en nuestro país. Desde el 2006, Epifanio dirige el sistema de vigilancia de las industrias extractivas del grupo Propuesta Ciudadana y ha sido miembro del Consejo Internacional de la EITI y de la Comisión Nacional EITI de Perú. Ahora integra el Grupo de Justicia Fiscal en nuestro país y es el coordinador ejecutivo de la GPC. Así es que vamos a darle la bienvenida. Gracias, Epifanio, por estar con nosotros, y también, como no, a pedirle sus comentarios a este esfuerzo de el estudio del IPE y la contribución a la minería a la economía nacional. Adelante, Epifanio. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días a todos los participantes. Y en primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por esta invitación. De revisar el libro que ha elaborado el IPE, digamos, el mensaje que yo leo es que lo que nos presentan es qué pasaría en el Perú, en los ingresos fiscales y en otras variables, si ponemos en marcha los 42 proyectos mineros que aparecen en la cartera que publica siempre el Ministerio de Energía y Minas, en términos de exportaciones, ingresos fiscales, crecimiento del PBI, empleo, etc.
Yo entiendo que nos ofrece de ese modo una mirada al futuro, un camino a seguir, teniendo al sector minero como la locomotora del crecimiento económico en nuestro país. El énfasis del libro es económico, no habla de desarrollo económico y social, que es un tema más complejo, pero necesario. Entonces, yo entiendo que me han invitado a este panel para ofrecer una perspectiva más bien crítica, porque conocen, digamos, de la trayectoria mía y de la institución. Saludo el esfuerzo de la Sociedad de Minería y del IPE por este importante aporte al debate en plena campaña electoral, lo cual saludo. Mi comentario va a estar centrado en las dos partes que trae el texto, ¿no? El primero, al aporte de la minería a los ingresos fiscales. Y ahí ya Diego ha presentado los datos de los ingresos adicionales que traerían esos 15 primeros y los 27 proyectos ulteriores, que son cifras muy grandes. Ahí yo lo que, digamos, tengo algunas críticas que son las siguientes, ¿no? El supuesto que más duda me ha generado es este supuesto para hacer los cálculos de los ingresos fiscales en la estructura de costos tomando las 5 minas existentes, Antamina, Las Bambas, Sauder, Cerro Verde y Constancia en el Cusco. ¿Por qué creo que esto me deja dudas y creo que es discutible? Porque se sabe que la mayor parte de las minas que vienen, o sea, estas 15 y las siguientes, son en la mayor parte relativamente marginales, en el sentido que tienen una baja ley comparado con proyectos como Antamina o Las Bambas, que son, hasta donde entiendo, son yacimientos ricos. Y también quisiera resaltar que, digamos, en cierta manera estas proyecciones no toman en cuenta otros aspectos de la realidad, digamos, tributaria y fiscal que sí quisiera resaltar y que influyen en los ingresos y en la base fiscal. Me refiero, en primer lugar, a las prácticas de elusión fiscal que utilizan todas las empresas. Y en el sector minero es importante la depreciación acelerada como un mecanismo que tiene ese riesgo. Los costos financieros también a veces sobredimensionados que se utilizan, la subvaluación de los concentrados del mineral exportado y finalmente, en segundo lugar, el tema de las exoneraciones y beneficios tributarios, aunque estos han disminuido en los últimos tiempos. Y también está en el sector minero el controvertido tema de las devoluciones del IGB y también, por qué no decirlo, la judicialización de las deudas tributarias que a propósito de la Telefónica ha estado en el debate en los últimos días. Entonces, son interesantes las cifras que Diego muestra, pero nosotros que hacemos desde hace 15 años seguimiento, tenemos una percepción que plantea preguntas. Las experiencias de los últimos digamos, grandes proyectos, nos está mostrando, se me refiere a los que Diego ha señalado y otros de los últimos 5 o 6 años, que las utilidades están tardando mucho en llegar. Y el mejor ejemplo es Las Bambas, un caso, yo diría, de promesa incumplida de la llegada del canon minero. Han pasado 5 años y ya se agotó el primer gran tajo, ¿no?, que están explotando y la empresa aún no genera utilidades, por tanto, no hay canon minero para Apurímac. ¿Ocurrirá a los 6 años, a los 7 años? No lo sabemos. Yo había traído un gráfico, pero el que presentó Diego me exime de mostrarlo, que muestra, que hace referencia a la enorme volatilidad que tienen los ingresos que genera la actividad minera. Él ha mostrado el dato del impuesto a la renta, yo traje el de tributos internos, son como una montaña rusa, ¿no? Y eso depende obviamente de la variación de los precios internacionales. Así es la actividad extractiva, la minera, y digamos, tener a un país
en donde los ingresos principales tienen estas características, para mí es un problema a tener en cuenta. Y en segundo lugar, respecto al tema de los encadenamientos productivos y la minería, y el efecto, digamos, el multiplicador de los nuevos proyectos a los que hace referencia, me parece, digamos, un esfuerzo interesante de hacer esta medición. Sin embargo, hay un paréntesis para, digamos, los espectadores, que esta herramienta, la tabla de insumo-producto, es una herramienta para análisis de las interrelaciones, interdependencias en una economía. Y calculan los multiplicadores del gasto de todas las actividades, de todos los sectores de la economía. En este caso, el estudio pone el foco en la minería y todo lo que podría pasar. Digamos, se sabe, y eso es aquí en el Perú y en todo el mundo, que los multiplicadores del gasto más grandes no corresponden a las actividades extractivas como la minería, sino a los sectores de manufactura y otros que tienen más conexión, más interrelaciones en la economía. Nos ha mostrado cifras, digamos, impresionantes en realidad de lo que se generaría como ingresos fiscales, tomando en cuenta los encadenamientos, ¿no? 109.000 millones en el primer grupo y 241.000 millones en el segundo, 25% más en el PBI, exportaciones 66%, más de 2 millones de empleos, etcétera, etcétera. Yo pienso, digamos, que este debate sobre la minería tendría que enmarcarse en un desarrollo, en un debate sobre el desarrollo territorial. Es decir, claro que eso va mucho más allá de lo que plantea, digamos, el libro, pero yo creo que, y eso hemos hecho de alguna manera en este esfuerzo de diálogo de la minería al 2030, en la que participó Pablo y muchas otras personas de empresas, Estado y sociedad civil, porque, digamos, es poniéndose en el territorio en donde creo que es necesario discutir todos estos temas del aporte tributario, de los encadenamientos y, muy importante, cuáles son los efectos sociales, ambientales de esta actividad. O sea, no se puede entender la viabilidad y el aporte al desarrollo de una actividad como esta si no incorporamos en el debate estos otros componentes importantes que tienen que ver con el manejo ambiental y social. Y a mí, digamos, me preocupa que en los últimos 2, 3 años hay más bien una narrativa orientada a, bajo el discurso de la tramitología y eso, están buscando más bien rebajar estándares ambientales y sociales, ¿no? Entonces, eso lo planteo a la discusión y ahí terminaría. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Epifanio. Vamos ahora a darle pase a Carlos Casas. Carlos Casas es el decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Es economista, es investigador en política fiscal, inversiones, descentralización, relaciones comunitarias y reforma del Estado. Como no, es profesor principal del Departamento Académico de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Y bueno, Carlos ha sido viceministro de Economía, pero también tiene un máster of Arts in Economics de la Georgetown University, es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y vamos a darle ahora la palabra para que pueda comentar el esfuerzo del IPE y de la Asociación Nacional de Minería y Petróleo. Bienvenido, Carlos. Muy bien, gracias Cecilia por el pase y gracias también a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por invitarme a ser panelista. Creo que es importante debatir estos temas en tiempos electorales, sobre todo, ¿no? Y bueno, yo quería centrar mis comentarios desde el punto de vista de la academia, ¿no? Y como hacer sugerencias al trabajo, quizás con miras a lo que podría venir en el futuro, ¿no? Porque hay que presentar los datos, sí, y creo que nadie duda de la importancia de la minería. Es 10% del PBI, o sea, se dice mucho, somos país minero, es cierto, pero claro, digamos, hay que contextualizarlo, que es 10% del PBI, pero genera
efectos tributarios importantes, genera participaciones en las exportaciones importantes, ¿no? Pero un tema que se resalta de alguna manera, pero que debería, creo, mostrarse con mayor énfasis es el tema de la volatilidad de las utilidades, ¿no? Se ve simplemente el tema del impuesto a la renta y cómo eso hace que se vea afectado, pero lo que tendríamos en este caso sería las volatilidades de las empresas en general son mucho más procíclicas que otras variables económicas, es decir, cuando sube la economía suben bastante y cuando baja la economía bajan bastante, y en el caso de las mineras es esto bastante más fuerte, ¿no? Entonces, mostrar que la contribución, o sea, el ciclo de los precios mineros es una variable exógena, algo que no manejamos nosotros, y las empresas se ven sujetas justo a esa volatilidad. Y esto es importante porque a su vez genera volatilidad en los ingresos fiscales, ¿no? Que no solamente en este caso nos interesan los promedios, sino también la volatilidad que esto pueda tener, porque nos puede causar problemas fiscales a pesar de la gran contribución que puede hacer desde el punto de vista fiscal. Y también eso trae de cola que también se ve afectado el tema del canon, ¿no? Lo que se reparte a gobiernos regionales y locales, que en muchos casos es una cifra considerable de sus presupuestos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en el canon para este año, es que para el próximo año, probablemente es que va a caer bastante, ¿no? Bueno, pero esto se debe, obviamente, al COVID y las políticas que se llevaron a cabo, no es responsabilidad del sector minero, pero creo que sí hay que resaltar este tema de que es una contribución, pero es una contribución que está sujeta a varios riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Y eso es bastante importante con la volatilidad que puede tener con el ciclo económico o la sobrerespuesta que tienen las utilidades de empresas mineras hacia eso. Entonces, ese es un primer punto que me gustaría señalar. Segundo, la primera parte para mí, si bien queremos hacer docencia y mostrar la importancia del sector minero, la veo bastante descriptiva, ¿no? Quizás contar una historia más pequeña para que quede en la memoria de la gente podría ser más importante. Y ya como académico, a mí lo que me gustaría es tener, lo que decimos los economistas, un enfoque de equilibrio general, ¿no? Acá como que solo se cuentan, claro, cuáles son los beneficios que genera la minería, la economía, y lo cual son fuertes, pero también debería mostrarse cuáles son los costos, ¿no? Porque ninguna actividad económica se hace a cero costo, y no costos solamente privados, sino algunos costos sociales suelen aparecer, si no, no tendríamos los conflictos que tenemos, que pueden estar asusados por grupos políticos, etcétera, pero si no hubiera una razón, digamos, no se encontraría, digamos, un caldo de cultivo para que estos discursos extremistas se pudieran expandir, ¿no? Entonces, un poco contar la historia más de equilibrio general con temas de cuáles son los beneficios, pero también cuáles son los costos, y obviamente, haciendo transparente también los costos, obviamente vamos a darnos cuenta de que los beneficios generados por la minería y los costos que deben ser controlados, o sea, no podemos a veces decir, no tenemos costo ambiental. Obviamente, todo está muy controlado, pero siempre hay una probabilidad de que ocurra un accidente, ¿no? Entonces, creo que eso debemos tenerlo bastante claro, ¿no? Entonces, este modelo, más de esta visión, más que un modelo, una visión de equilibrio general, creo que podría ayudar bastante para tener una idea, ¿no? De que los beneficios son superiores a los costos y que a partir de eso se puede generar encadenamientos en la economía, pero no encadenamientos estáticos como se señalan en el trabajo, que tienen que ver con cuánto más se genera de impuestos, cuánto se le compra a otros sectores, sino, digamos, algo un poco más dinámico en el sentido de todo el potencial de diversificación de la economía que se puede generar a través de la minería, ¿no? Y tenemos las experiencias de países como Chile, como Australia, como Canadá, en donde, digamos, y hacia eso creo que apunta también el sector minero en el país, y creo que debería ser importante también tomarlo en cuenta, en este caso, para mejorar el mensaje del trabajo, ¿no? Creo que si se redujera la primera parte
es bastante descriptiva, o sea, da bastante información, pero a veces es como que bastante descriptiva y muy puntual en lo que pasó en determinado año, en determinada mina. Y yo creo que aquí lo que queremos es resaltar el rol de la minería, entonces, digamos, hablar más de cuáles son los flujos que se generan, ¿no? Y en ese sentido también tener una presentación esquemática, ¿no es cierto?, de cuáles son los mecanismos de transmisión a través de los cuales la minería impacta en la economía, pero de manera más esquemática para que le quede claro al lector, ¿no? O sea, obviamente, si uno revisa, vamos a ver que hay efectos de encadenamiento, hay efectos tributarios, hay efectos sobre las exportaciones, etcétera, pero, digamos, tener algo más esquemático de, oye, ¿cómo es, por ejemplo, que un shock de inversión minera impacta en la economía, ¿no? Y uno lo que puede ver cuando uno revisa algunos modelos del impacto de la minería sobre una economía, lo que uno ve es que lo que es importantísimo son las reservas, porque sin reservas no tenemos proyectos. O sea, cuanto se invierte más en reservas, se pueden identificar proyectos, y cuando esos proyectos entran en etapa de construcción, son los que te pueden sostener una economía. Es lo que ocurrió, digamos, de alguna manera, durante el gobierno del presidente Humala, en donde las circunstancias al final ya no eran tan buenas, pero el producto seguía creciendo porque la construcción de Toromocho, de las Bambas, etcétera, ayudaba, ¿no? La etapa de construcción es bastante importante. Entonces, el hecho de resaltar la importancia de la inversión en exploración, más allá de todos los proyectos que tengamos, ¿no? Ahí sí, probablemente con Epifanio podrá coincidir en que a veces la ley de los proyectos nuevos no es tan alta como los grandes proyectos que hemos tenido, salvo que Yabeco, que está creciendo, que está en etapa de construcción ahora y que va a generar, obviamente, un efecto importante. Uno ve que no hay otro proyecto así de esa envergadura que pueda sostener la economía, y que es bien importante porque es inversión privada, ¿no? Generalmente cuando hablamos de la recuperación de la economía, uno escucha mucho que se habla de la inversión pública, pero la inversión pública no es más que el 20% de la inversión total. La inversión privada, y a veces proyectos mineros sirven como señales a los inversionistas, a la economía, para justamente atraer más inversión. Entonces creo que esa línea de argumentación del mecanismo a través de los cuales impacta, creo que es clave que se pudiera incluir, ¿no? Eso lo estoy haciendo como comentario, como si fuera un paper, Diego, en el mejor de los ánimos, ¿no? Ayer lo he leído con bastante detenimiento. Creo que el multiplicador del empleo puede estar un poco alto. Algunas estimaciones que he hecho a mí me han salido un poco más bajo. En algún momento se dice que en los próximos 10 años se podrían generar 2.300.000 empleos, ¿no? Entre los directos, los indirectos y los inducidos. Y me puse a ver también cuánta gente se incorpora al mercado laboral, y eran como 380.000 al año, ¿no? Entonces, si fuera así, la minería sería capaz de absorber como el 70% de los que entran, o digamos, las actividades vinculadas, como el 70% de los que entran a la fuerza laboral. Entonces, ahí quizás tener un poquito de cuidado, revisar ese estimado, creo yo que podría ayudarlo en tener bastante más precisión, ¿no? Sobre todo, yo siempre recuerdo, y no sé si lo he mencionado en otras oportunidades, que fui a un seminario hace 2, 3 años fuera, y cuando hablan de los cambios tecnológicos que se vienen en la minería, hay 2 cosas importantísimas. Uno, que capaz se va a ir más a la minería subterránea, y eso implica que se va a trabajar más con robots. Y si se va a trabajar más con robots, eso significa que va a haber menos impacto en la mano de obra, ¿no? Eso es un punto importante. Y otro contexto es que las tecnologías están siendo cada vez más específicas para poder, en terrenos de poca ley, extraer el material, ¿no? El mineral, pero eso también significa la generación de más desechos, digamos, ¿no? O sea, desechos que es tierra que no va a tener el mineral. Y yo sé que se están aplicando técnicas interesantes, nuevas, para evitar, pero son 2 cosas que deberíamos también poner en contexto en este caso para poder tener una idea de cómo la minería impacta, o cuáles son las tendencias que va a tener
la minería en el futuro y cómo eso va a impactar en el país, ¿no? Definitivamente, todos queremos que haya sector minero. Todos queremos que haya menos polarización respecto a el debate que hay, ¿no? Entonces debemos empezar a acercar posiciones y ahí, como decía yo, incluir el tema de los costos potenciales que pudiera tener. O sea, hay costos firmes y hay costos contingentes que pudieran existir, pero ponerlos, ¿no? Se trabaja con la mejor tecnología, pero nadie puede decir que puede haber un terremoto en la zona donde está la mina y hay un desastre ambiental, ¿no? Como ocurrió en otras zonas, ¿no? Pero digamos, no decir que eso va a ocurrir de todas maneras, pero sí mencionar, digamos, cuáles son los potenciales, digamos, ¿no? Costos que pudiera tener. Creo que eso cerraría un poco más el documento y lo haría, digamos, con el ánimo de quizás hacerlo más pequeño, pero más potente, ¿no? Digamos que es la idea de mis comentarios. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti, Carlos. Vamos a darle la palabra a Pablo de la Flor, es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pablo estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Indiana, en Bloomington. Realizó una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale, con especialización en Economía, y otra maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Y ha estudiado un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago. Ha sido viceministro de Comercio Exterior y director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Adelante, Pablo. Gracias, Cecilia. Y quiero comenzar esta intervención, que va a ser breve porque nos estamos quedando sin tiempo. Primero, felicitando a Diego por el extraordinario trabajo que nos ha presentado el día de hoy. Comparto plenamente el entusiasmo de Cecilia en sus comentarios iniciales y además felicitarlo, y esta segunda felicitación en atención al premio que recibió el IPE anoche como principal think tank económico del país, premio otorgado por la revista Poder. Así que doble felicitación, Diego, a ti y al equipo del IPE. Algunos comentarios muy puntuales y particulares respecto de algunos supuestos del estudio. Yo creo que si algún hierro puede tener estas proyecciones, guardan relación con el escenario conservador que ha asumido Diego. Me parece que las proyecciones están planteadas en función de un escenario de precios que seguramente va a ser mucho más generoso que el que conocemos. Los últimos meses dan cuenta de lo que muchos analistas ya están denominando el quinto superciclo de este siglo, el quinto superciclo en materia de precios de los metales. Si fuera así, estos cálculos que ha proyectado el IPE respecto del impacto de la minería en el país se quedarían cortos. Yo diría se quedarían muy cortos. En realidad, el impacto puede ser bastante mayor y bastante más positivo. Es fundamental lo que plantea el estudio respecto de las posibilidades que esta cartera de proyectos nos presentan de cara al futuro desarrollo del Perú. Creo que es una noticia realmente extraordinaria. No son promesas vanas ni vacuas. Aquí hay una cartera de proyectos en distintos niveles y fases de planeamiento que, de ser implementados, podrían literalmente transformar por completo el perfil del país. Y quiero quedarme brevísimamente con lo que a mi entender son algunas de las principales aseveraciones y proyecciones. En primer lugar, muy gratamente sorprendido por la fortaleza de estos multiplicadores que superan los que se habían calculado antes. Estos son multiplicadores que dan cuenta de la mayor y más intensa inserción de la minería en el quehacer económico del país.
Y sobre todo, muy importante lo que nos comenta Diego respecto de lo que puede ocurrir con la recaudación fiscal, estos más de 350.000 millones de soles que se generarían como resultados de las contribuciones tributarias en los dos escenarios, la puesta en marcha del primer y segundo grupo de proyectos. Son recursos suficientes, y esto es importante no perderlo de vista, para cerrar la enorme brecha que en materia de infraestructura estamos arrastrando. De hecho, es una brecha que quedaría plenamente cerrada con esta recaudación adicional que generaría la puesta en marcha de estos proyectos durante los primeros 10 años de vida de cada grupo de proyectos. Los propios cálculos de la OECD dan cuenta de que este es un monto lo suficientemente grande como para cerrar esa brecha, y basta decir que con un tercio de ese aporte se podría alcanzar los niveles de cobertura de agua, saneamiento y electricidad que en ese momento tenemos. Y con menos del 20% de esos recursos adicionales se podría cerrar la brecha en materia de salud y educación. Entonces, aquí tenemos una dimensión fundamental respecto de las proyecciones que se están planteando en torno al aporte tan significativo que puede traducirse en un mayor bienestar y mayor prosperidad para los peruanos. Y no solamente en esta dimensión de mayor recaudación, sino en duplicar la cantidad de familias peruanas que podrían acceder al empleo, un empleo que por lo demás es formal y es digno, más allá de ese 25% de crecimiento adicional en el PBI directamente vinculada a la puesta en marcha de estos proyectos. Dicho esto, sí quiero referirme a dos temas que no han sido materia del informe de Diego, pero que son absolutamente fundamentales en esta discusión. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a las condiciones que necesitamos para que estas proyecciones sean realidad, ¿no? Hoy por hoy hay dos grandes impedimentos que vienen obstaculizando el crecimiento del sector. El primero de ellos es la conflictividad. La conflictividad social es un elemento que ha sido perturbador de la inversión y que en este momento se está convirtiendo en uno de los principales escollos para la puesta en marcha de estos proyectos. Y esa conflictividad tiene que ver en lo esencial con la incapacidad del Estado de transformar los recursos que se están generando en bienestar en las zonas de influencia minera. El sector ha transferido más de 40.000 millones de soles vía canon en la última década, y sin embargo, a pesar de esos ingentes recursos y esas importantes transferencias por efecto de estas limitadísimas capacidades, y no solamente de ejecución, sino de calidad de gasto, lo que estamos viendo es que no hay un canal de transmisión entre la mayor cantidad de recursos disponibles y la mejora en condiciones y calidad de vida por intermedio de ese canal, ¿no? Creemos que para atajar la problemática de la conflictividad resulta fundamental generar capacidades y lograr que el Estado ejecute de manera eficaz, oportuna y eficiente estos recursos que se están generando producto de la actividad minera. Y más aún pensando en lo que se viene, ¿no? Estos 42 proyectos que pueden generar más de 350.000 millones de soles adicionales en tributos, buena parte de esos recursos transferidos a las regiones, es fundamental que repensemos, y la crisis sanitaria no ha hecho sino desnudar una vez más las enormes limitaciones del Estado peruano para ejecutar con prontitud y eficacia y eficiencia esos recursos. Entonces, ahí tenemos un enorme desafío que tenemos que encarar, cómo salimos de esta situación tan compleja que plantea la conflictividad. Creemos que
el arrastrar estas brechas en materia de acceso a servicios básicos y bienestar de la población es el caldo de cultivo del que se nutre la conflictividad, y por eso la enorme necesidad y prioridad, y más aún a la luz de esta crisis sanitaria, que debemos ponerle a rediseñar, repensar el Estado para dotarlo de esas capacidades y hacer que pueda cerrar esas enormes brechas que todavía arrastramos. La minería plantea una gran promesa. Esta cartera de proyectos nos da la enorme oportunidad de poder avanzar en esa ruta, pero para alcanzarlo tenemos que repensar el Estado peruano, tenemos que dotarlo de mejores y mayores capacidades para poder hacer efectiva esa promesa que es de prosperidad y bienestar para todos los peruanos. Los recursos están ahí, los recursos se pueden generar, pero si es que no cerramos las brechas, vamos a seguir enfrentando situaciones de conflictividad como la que nos ha tocado vivir. Un segundo reto que no está tocado y no era el propósito del trabajo del IPE, tiene que ver con la tramitocracia y la engorrosa proliferación de trámites, procedimientos, permisos, autorizaciones que a lo largo de los últimos años han venido afectando al sector, ¿no? Hemos pasado de tener menos de 20 normas a tener más de 400 normas que vienen impactando adversamente el quehacer del sector. El último año hemos tenido una caída de casi 40% en la inversión en exploraciones, que no es otra cosa que una apuesta por el futuro del país. Cierto, tenemos un portafolio enorme y muy significativo de iniciativas, pero en el cortísimo plazo no tenemos ningún proyecto de envergadura que nos permita revertir esta situación de desaceleración de la inversión y sobre todo lo que viene sucediendo en el ámbito de la exploración. Creemos que es fundamental que podamos racionalizar, no simplificar, sino racionalizar la normativa que actualmente viene asfixiando no solamente el quehacer del sector minero, sino el quehacer privado en general. Lo que hemos visto en el Perú en los últimos años ha sido el crecimiento exponencial de la tramitocracia con los resultados nefastos que ya estamos viendo. No se trata, mi querido Epifanio, de relajar normas ni estándares ambientales. Buena parte de esta maraña burocrática no genera valor para nadie. Lo que estamos planteando es una racionalización que además está en línea con las propias recomendaciones del Comité para la Minería Sostenible que el año pasado emitió un informe con una serie de recomendaciones, buena parte de las cuales nosotros suscribimos. Es un tema que se ha discutido en el seno de RIMAI y creo que hay un gran alineamiento respecto precisamente de la importancia que tiene, reitero, no la simplificación, sino la racionalización administrativa para generar las condiciones que nos permitan ejecutar esta cartera de proyectos que, como bien nos ha señalado y recalcado el IPE, pues se va a traducir en mayor crecimiento, más empleo, más recaudación y ojalá el cierre de las importantes brechas sociales que arrastramos. Así que nuevamente aprovecho la oportunidad, Diego, para felicitarlos por esta excelente aporte y ojalá que podamos ver una mayor difusión de esta información de forma tal que los propios candidatos reparen y tomen nota respecto a lo que puede significar el desarrollo minero para el futuro del Perú. Gracias. Gracias, Pablo. Y en efecto, nosotros somos un país polifacético, como explicó muy bien Diego en su exposición, y tendremos, yo voy a poner énfasis, vamos a tener que ir rapidito hacia el final, pero por supuesto vamos a atender dos preguntas. Pero yo quería concluir, cerrar un poquito este diálogo diciendo que el énfasis debe estar en el futuro. En efecto, el presente hay que vigilarlo, pero si países como República Checa, Finlandia, Suecia, Grecia, Alemania, para no hablar de Australia o de Canadá o de Corea del Sur o de Japón,
no hubiera, si esos países no hubieran mirado el futuro, no estarían donde están. Y fíjense dónde estamos nosotros. Tenemos un potencial, una bendición en términos de minerales, somos polimetálicos y necesitamos mirar el futuro en verdad, en serio. Y eso para todos los peruanos. Vamos a hacer 2 preguntas, voy a plantearlas, las voy a proponer para que cualquiera de los integrantes del panel, incluido Diego, por supuesto, pueda responderlas. Son 2 preguntas que han sido seleccionadas desde el equipo de la Sociedad Nacional de Minería. La primera, ¿qué tendría que ocurrir desde el Estado para aprovechar este rush internacional en la coyuntura favorable de metales como el cobre, que ayuda mucho? ¿Quién quiere responder? Carlos. A ver, Carlos, vamos, Carlos. Sí, no, brevemente nada más. Bueno, en primer lugar, entré de frente a los comentarios, pero también quería felicitar a Diego y a Lipe por toda la información que se ha puesto, ¿no? Y que es un muy buen trabajo. Los comentarios van simplemente a tratar de que sea mucho más mejor transmitido el mensaje, ¿no? Pero con respecto a la pregunta, creo yo que aquí sí el Estado tiene que jugar un rol importante, ¿no? Tenemos una conflictividad que nos está afectando, aprovechar esta ola que tenemos de buenos precios en este caso, y las Bahamas está teniendo problemas, está habiendo conflictividad que puede afectar a muchas minas. Entonces acá es como que el motor externo del avión que digamos, nos lleva como país, nos moviliza como país, está a todo meter, pero el piloto está ahí como que no aprovechando la fuerza que nos puede dar ese motor, ¿no? Entonces, creo yo que desde el Estado debería también trabajarse en el tema de resolver la conflictividad en el corto plazo para poder aprovechar esto. Y Diego, te cedo la palabra, ahora también querías contestar, creo. Sí, no, brevemente. A ver, desde la comisión de la PCM hicimos varias sugerencias alrededor de esto, pero a ver, si pudiera resumir, yo creo que hay que verlo esto en compartimentos a veces un poquito distintos para tratar de enfocar el problema mejor. A ver, una cosa son, si estamos hablando del ciclo actual, ¿no? Una cosa son aprovechar los proyectos que tienen producción ahorita, ¿no? ¿Qué cosa está pasando con Bambas, ¿no? ¿Qué cosas están pasando con otros proyectos que podrían hoy mismo estar produciendo un poco más? Y cuáles son ahí los cuellos de botella, muchos ligados a lo que mencionaba ya Carlos. No tenemos otro grupo de proyectos que son los que podrían estar por empezar o en fase de construcción, ¿no? ¿Cómo aceleramos, promovemos que Quellaveco, no impedimos que haya cualquier retraso? ¿No? ¿Qué cosa falta para que pueda empezar finalmente Tía María? ¿No? Que son proyectos que tenemos ya al alcance de la mano para empezar producción pronta. No, y lo tercero es de repente proyectos que están un poquito más alejados en el pipeline, y ahí tenemos toda una estrategia que yo creo que pasa por 3 frentes, viendo un poquito más a largo plazo. Primero, conflictividad, que era lo que mencionaba Carlos. Segundo, parte del trámites o reglamentos, que coincido ahí con Pablo. Eso no se trata de relajar ningún derecho ni ninguna norma ambiental. Eso no está en el espíritu tampoco de lo que recomendamos en la comisión. ¿No? Y tercero, un uso más adecuado, efectivo de los excedentes de la minería, ¿no? Típicamente canon y regalías, que ayudaría mucho más a legitimar el sector. Entonces creo que viéndolo por estos 3 tipos de etapas de proyectos, ¿no? Productivos hoy día, a punto de o en fase de construcción, y un poquito más de mediano plazo, podemos encontrar soluciones bastante más precisas y acordes. Muy bien, gracias, Diego. Vamos a la última pregunta, la voy a plantear, viene del público, es del corresponsal de Latina Televisión en Apurímac, y la pregunta dice: ¿cuál ha sido el impacto económico de la pandemia en la actividad minera y cuánto puede tomarle al sector recuperarse? ¿Quién la va a responder? Creo que ahí Pablo está con sí. mute. Sí. Adelante, Pablo. Había un breve comentario con cargo a que puedan los otros panelistas explayarse sobre el tema, pero lo que hemos visto ha sido en estos meses la enorme resiliencia del sector minero, que ha logrado recuperar los niveles que tenía anterior a la pandemia. Entonces, felizmente, tenemos un sector dinámico que está en condiciones de aprovechar
esta excelente coyuntura de precios altos que tenemos. Hemos visto sobre todo la recuperación en el caso del cobre, en menor medida, y quizá este sea el elemento que va a requerir alguna atención focalizada adicional, producto de la estructura productiva del subsector. Tenemos todavía un tramo que recorrer en materia de producción aurífera, pero estoy seguro que eso también se resolverá en el transcurso de los próximos meses. De manera que, felizmente, ya en este momento estamos produciendo por encima de los niveles a los que habíamos llegado con anterioridad a la pandemia. Así que un testimonio más de la resiliencia y enorme dinamismo del sector. Sí, si me permite, Cecilia, respecto a esa pregunta, efectivamente el sector minero ha sido el más rápido en recuperarse. Hemos estado viendo nosotros los estados financieros de algunas empresas y sorprende positivamente que, por ejemplo, a Sauder le ha ido en términos de producción y de resultados económicos mejor en el 2020 que en el 2019. Es decir, esta empresa tiene una gran capacidad de relacionar, y hay otras a los que les ha golpeado mucho más fuertemente, ¿no? Los estados financieros de Buenaventura, de Atacocha y otras empresas arrojan pérdidas grandes. Entonces, el resultado creo es heterogéneo, pero en conjunto creo que es positivo. Y para terminar, nomás felicitando por esta iniciativa, yo también coincido en que si algo tiene que hacer en el corto plazo el Estado es mejorar su capacidad de gestión para aprovechar o no seguir desaprovechando los recursos públicos en general y los que aporta el sector extractivo, y una mayor capacidad e inteligencia para el tratamiento de los conflictos, que es uno de los factores que, digamos, más fuertes para este futuro que están planteando en la minería. Y no solo es tarea del Estado, pero, digamos, él tiene que jugar un rol importantísimo allí. Gracias. Cierto, Epifanio, realmente cierto. Muchísimas gracias por tus comentarios, por los comentarios de Carlos, claramente de Pablo, y por supuesto la exposición de Diego. Yo quisiera solamente añadir algo muy chiquitito que no hemos mencionado en esta conversación, y ha sido el rol de las empresas mineras en la lucha contra la pandemia, ayudando con el oxígeno a tantísimas comunidades, ciudades, distritos, provincias. Realmente ha sido muy importante y lo siguen haciendo. Eso es algo que la ciudadanía no puede dejar de reconocer y de agradecer. Igual me toca agradecerles a todos los que nos han acompañado esta mañana en este webinar, esperar que se unan al próximo cuando sean convocados, y simplemente comentar que esta fue la primera conferencia camino al 14 Simposio Internacional del Oro, la Plata y el Cobre, un evento que va a realizarse del 18 al 20 de mayo del año 2022, y al que espero que todos vayamos sin mascarilla. Eso es lo que espero y lo que deseo para todos. Buen día. Ojalá. Un abrazo a todos. Adiós. Chao. Chao. Buen día. Gracias. Gracias por todo. Chao, Pablo. Chao, Diego. Chao, nos vemos. Carlos. Chao, Epifanio. Chao, Diego. Chao, Cecilia. Chao. Chao. Diego. Gracias. Felicitaciones.